gracias en esta mañana. Feliz Navidad a las personas que están conectándose en esta mañana con nosotros en todo el mundo. Damos las gracias al Señor por vuestras vidas, vuestras familias. Deseamos un bendecido y próspero nuevo año 2017. Todas las personas que están comunicándose o conectándose con nosotros en este día. Damos gracias al Señor. Somos la Iglesia Ministerio Mundial Maranata, Barcelona, España. Soy el pastor Francisco Lorite y es un gozo y un placer poder dirigirme a vosotros en esta mañana y tener este mensaje que es parte de los mensajes que estamos dando con respecto al fin o con respecto a cómo la Iglesia se está preparando o se debe preparar para la segunda venida del Señor. Empezamos este ciclo de mensajes, que no sabemos exactamente hasta dónde llegaremos con esto, pero que haya un entendimiento de lo que queremos expresar y queremos que todos los creyentes en la tierra y los que no son creyentes se puedan preparar porque Jesús regresa pronto. Yo creo que Jesús regresa y que muchos de nosotros vamos a estar vivos cuando Jesús regrese para tomar a la iglesia del Señor. Por eso nuestra esperanza, nuestra fe es saber que Jesús regresa. Y el Señor está mirando nuestros corazones, está mirando nuestras vidas, a ver qué nivel de aceite está en nuestras lámparas. Porque lo más grande, lo más importante es estar preparado para la segunda venida de Jesús. Les puedo decir que este quinto mensaje, me parece que es el quinto que estoy dando, he estado buscando al Señor ayer, básicamente casi todo el día, buscando al Señor, meditando la palabra, leyendo, escudriñando. Y no es fácil traer una enseñanza que tiene que ver con el fin de las cosas y cómo nos preparamos para su segunda venida. En este último tiempo, amados hijos de Dios y amados amigos que estáis viendo este programa y este mensaje, escuchando este mensaje, este último tiempo es un tiempo de mucha confusión, de mucho engaño, de mucha confusión. Los últimos tiempos, ya os dije en los mensajes anteriores, que una de las características es el engaño que está circulando en todo el mundo, engaño religioso, engaño bíblico incluso. Hay mucho engaño en la iglesia del Señor. Yo estoy mirando la palabra de Dios, estoy escuchando muchas veces personas que hablan y la verdad te digo sinceramente que yo lo que puedo considerar es que hay mucha confusión. Yo quisiera que el Señor, yo sé que el Señor va a ayudar para que podamos tener este mensaje en esta mañana, en este día, y todos podamos entender lo que el Señor quiere decirnos hoy. Esta mañana yo me despertaba con una palabra en mi corazón, una palabra que yo escuchaba en mi espíritu, y era que hay mandamientos en la Biblia que son de obligado cumplimiento. O sea, hay palabras, hay situaciones en la palabra de Dios, o sea, que son de obligado cumplimiento. O sea, y en esto hay mucha confusión. Claro, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero muchas veces se ha malentendido lo que es la salvación por gracia y lo que es la salvación por fe. Y muchas veces hay cristianos que dicen, bueno, yo no estoy bajo la ley. Cuando yo escucho eso, me pregunto, ¿qué quiere decir con que él no está bajo la ley? Claro, ninguno de nosotros está bajo la ley en el sentido de que las ordenanzas de los animales, las ordenanzas de los sacrificios de animales ya no estamos sujetos a ello. Pero, ¿qué significa no estar bajo la ley? ¿Qué no significa bajo la ley? Significa que los 10 mandamientos de Dios no están vigentes. Significa que lo que el Señor habló con respecto a la palabra, en cuanto a la moral, a la santidad, a la vida honesta delante del Señor, ya no está vigente. Los 10 mandamientos ya no están vigentes. Los 10 mandamientos de la palabra de Dios ya no nos afectan. Bueno, esta es la cuestión que queremos expresar en esta mañana. Entonces, el tema es la preparación previa al juicio del trono blanco. Porque, en principio, quería empezar por el libro de Apocalipsis. Pero examinando la palabra y entendiendo ciertas cosas de la palabra, dije, bueno, no vamos a entrar aún a hablar del trono blanco, del juicio del trono blanco, sin antes hablar de ciertas cosas previas que tienen que ver con nuestra preparación
nuestra preparación personal como hijos de Dios, porque yo creo que todos ustedes van a estar vivos cuando Jesús regrese. Vamos a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Pero ese regreso, como les dije a ustedes, es un regreso invisible. O sea, solamente la iglesia será arrebatada, habrá un arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados, y dice que nosotros seremos también arrebatados y entraremos en el cielo, amén, para celebrar lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Pero todo esto lo iremos desarrollando a través de los mensajes que vamos a hablar, porque estamos hablando de los mensajes de cómo preparar la iglesia para el tiempo final o el tiempo del fin. Amén. Bien, pero en esta mañana yo he querido, Señor, voy a empezar a hablar de ciertas cosas que nos van a preparar o nos van a hacer entender que tenemos que estar previamente preparados como hijos de Dios para el juicio del trono blanco. Y muchas de las cosas que tenemos que hablar en esta mañana tienen que ver con muchos conceptos que la gente tiene equivocados. Y tenemos que ir a la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar entendimiento de lo que es la verdadera salvación del Señor, lo que son andar en los caminos del Señor y lo que significa ser salvo según la palabra de Dios. Ahora, tenemos que tener presente palabras como mandamiento, ley, gracia, juicio, obligación, salvación, trono, tribunal, recompensas, coronas, prueba, santidad, pecado, justicia, vida, etc. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida? ¿Qué significa no estar bajo la ley? ¿Qué significa caminar en la gracia de Dios? ¿Qué significa ser redimidos por la sangre de Jesucristo? ¿Y qué significa la perseverancia de los santos? ¿Qué significa la santificación? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo va a presentar a su iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? ¿Qué significa andar en santidad, sin la cual ninguno verá al Señor? ¿Qué significa la palabra santidad? ¿Qué concepto tenemos de la santidad? ¿Qué concepto tenemos de la verdad? ¿Qué concepto tenemos del amor? ¿Qué concepto tenemos de la justicia de Dios en nuestra vida? Ahora, vamos a empezar por el primer texto de esta mañana, en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y verso 17. Y voy a empezar directamente leyendo las palabras de Jesús. Antes de leer el Antiguo Testamento, que hay una cuestión de las personas que creen que ya el Antiguo Testamento no está vigente. Ya creen que esto está en el pasado y que solamente nos tenemos que dirigir o conducir por simplemente el Nuevo Testamento. Que ya el Antiguo Testamento no tiene vigencia, no tiene valor. Cuando la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es la misma y tiene el mismo valor, el mismo significado, y que esa palabra de Génesis a Apocalipsis es la que nos salva. No solamente el Nuevo Testamento. Vamos a ver por qué de Génesis a Apocalipsis es la palabra que nos salva. Porque de Génesis a Apocalipsis la Biblia habla de Jesús. La Biblia habla del Redentor. La Biblia habla del poder de Jesús para redimir, pero también para reinar y para constituir un pueblo de reyes y sacerdotes que un día vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Pero hay muchos valores hoy en el cristianismo. Hoy hay muchos valores que realmente han quedado en desuso o que no se da importancia. Y hay cosas que, leyendo la palabra de Dios, sinceramente, y viendo lo que las Escrituras dicen, yo me quedo un poco asombrado, porque me di cuenta que muchos de la iglesia del Señor y muchos de los creyentes que llenan las iglesias no están cumpliendo los mandamientos del Señor. Una cuestión importante. ¿Somos salvos por la fe? Amén. ¿Somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo? Amén. ¿Significa eso que no hemos de guardar los mandamientos? No. ¿Significa que yo soy salvo por la fe y que los mandamientos los tengo ahí, los practico o no los practico, da igual? No.
Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero abrir vuestros corazones y vuestro entendimiento. Y yo le decía al Señor, Señor, que lo que yo estoy viendo, que lo que yo estoy sintiendo, que lo que yo estoy entendiendo, Señor, que todo tu pueblo también lo entienda. Que todos tus hijos entiendan el valor de tu palabra. Que todo tu pueblo entienda el valor de tus mandamientos. Que todo tu pueblo entienda el valor de la santidad. El valor de la humildad. El valor del amor. Porque, amados hijos de Dios, podemos hablar de un amor que no es el amor de Dios. Pensando que estamos amando y nos podemos estar engañando. Porque el amor que tenemos es un amor carnal y no espiritual. No es el amor del que nos habla la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Mire, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. El amor entre dos hombres de tipo físico hasta llegar al sexo es un amor correcto. El amor entre una mujer hasta llegar al sexo es correcto. ¿Ah? Pero eso es amor. Según ellos dicen, es amor. Pero no es el amor de la palabra de Dios. Y yo voy a decir una cosa, realmente tiene sentimiento, tiene emoción, o sea, mueve los sentimientos incluso físicos, pero eso no significa que sea el amor correcto. ¿Está escuchando? Sin embargo, hay gente que cree que con tal de amar, sea lo que sea, es correcto. ¿Ok? Luego entonces tenemos que venir a la palabra de Dios para saber qué es el amor de Dios realmente. ¿Qué es el amor espiritual realmente? ¿Qué es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos como verdaderos hijos de Dios? Para eso vamos a ir a la palabra de Dios, para que ella nos dé entendimiento de lo que tenemos que creer y lo que tenemos que practicar. Mateo 5:17 dice así: no penséis, lo está hablando el Señor Jesucristo, lo está hablando a los que están escuchándolo en su tiempo, y lo está hablando a toda su iglesia en el final del tiempo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, yo dije, wow. O sea, Señor Jesucristo, me estás diciendo que tú no viniste a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Ahora, ¿qué significa la palabra abrogar? Bueno, voy al diccionario y mire lo que dice esta palabra de abrogar. Abrogar se refiere a privar totalmente de vigencia una ley. Lo que quiere decir que la ley está vigente. Es privar totalmente de vigencia una ley, reglamento o código. Dejar sin efecto una disposición legal que puede ser expresada por una disposición específica o en virtud de un precepto contenido en una disposición posterior. Eso significa la palabra abrogar. Por lo tanto, Jesús no abrogó la ley. O sea, el Espíritu Santo no ha abrogado la ley. Y el Padre no ha abrogado la ley. Entonces, cuando decimos que no estamos bajo la ley, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando simple y llanamente de que no estamos bajo la condición de lo que la ley prescribía con respecto a los sacrificios de animales. Por ejemplo, las fiestas. Por ejemplo, el sacrificio del cordero. Ya dice Pablo, ya nuestra Pascua que fue sacrificada es Cristo. Por lo tanto, no tenemos que hacer como los judíos hacían año tras año, celebrar el Pesaj con el cordero, que mataban el cordero y comían el cordero, porque ello significaba la libertad y la redención. Ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue muerto una vez. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros no estamos obligados a ir a matar un cordero cada año, ¿ok? Y esparcir la sangre del cordero como diciendo, ese cordero es el que me salva, porque ya Cristo es el cordero que nos libró del pecado. O sea, es el único sentido. Es en el único sentido que no estamos obligados a guardar la ley. Pero, ¿qué respecto a los demás mandamientos de la palabra de Dios? ¿Qué con respecto a la vida de santidad? ¿Qué con respecto a la vida de la justicia? ¿Qué con respecto a la vida del amor? ¿Qué con respecto a la mentira? ¿Ahora podemos mentir?
¿Podemos adulterar? ¿Podemos fornicar? O sea, nadie puede pensar eso. No, pastor, ¿cómo vamos a fornicar? ¿Cómo vamos a mentir? Eso está prohibido por la palabra de Dios. Ahí está. Lo que quiere decir entonces, amados hijos de Dios, que esos mandamientos están vigentes para nosotros. Son vigentes. Y cualquiera que incumpla un solo mandamiento, dice la palabra de Dios, que es reo de muerte. Podemos cumplir los 9 mandamientos que dice la palabra de Dios. Si estamos fallando en un solo mandamiento, dice la Biblia que somos reo de muerte. Entonces, la Biblia no trae condenación, la Biblia trae salvación, pero trae luz para que podamos entender qué significa vivir una vida salvados y una vida de salvación. Bien, tengo aquí apuntados ciertos textos de la palabra de Dios con respecto a lo que estamos hablando con el tema del tribunal de Cristo. En Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que está diciendo, no juzgues a tu hermano, no condenes a tu hermano, deja eso en las manos del Señor, porque Dios va a juzgar todas las cosas. Y no vamos a ir andando, condenando, juzgando a ningún hermano. Dejemos esas cosas en las manos del Señor, porque un día el tribunal del Señor va a definir estas cosas. Ahora, 2 Corintios capítulo 5 y verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, y es una obligación, es algo que está establecido, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el trono del juicio, del trono blanco. O sea, ese es el tribunal. ¿Y qué dice el apóstol con respecto a esto? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahora, estamos entendiendo que para el Hijo de Dios, ese tribunal no es un tribunal de condenación, sino es un tribunal de recompensas. Gloria al Señor por eso. Porque ese tribunal no es para que el Señor diga, te condeno por esto, por esto. No es ese sentido del tribunal. Sino que de acuerdo a lo que tú has hecho en la tierra, tienes esta corona o tienes esta recompensa. ¿Amén? Dice el apóstol en 1 Corintios que algunos cuando se les pruebe lo que hicieron por el Señor, dice que todo será probado por el fuego. Dice el apóstol, ¿no saben ustedes que todo va a ser probado por el fuego? Dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Sabe? Va a ser probado todas nuestras obras, ¿pero qué? Obras que hemos hecho en nombre de Jesús, no obras que hemos hecho para el reino de Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hecho para el reino de Dios será probado por el fuego. Y dice, algunos serán probados de tal manera que todas sus obras se quemarán. Aunque él sea salvo, así como por fuego. Estamos hablando de que la salvación del Señor es una salvación seria. Que la salvación del Señor tiene que ver con una conducta digna de los hijos de Dios. Que muchas de las cosas que damos por que no pasa nada, ¿ok? Pequeñas mentirijitas o pequeñas mentiras o cosas que no damos importancia, o sea, esas cosas son importantes delante del Señor. Y que toda nuestra conducta como hijos de Dios cada día está siendo reportada y está siendo apuntada. O sea, todas nuestras palabras, todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo tratamos a un hermano, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo respondemos, todo está siendo escrito, porque eso tiene que ver con nuestro juicio delante del trono de Dios. Porque, como repito otra vez, eso tendrá que ver con nuestra corona o nuestra recompensa final. ¿Me está escuchando? Por eso es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios, examinemos nuestra vida, examinemos nuestra conducta,
y examinemos la forma que estamos viviendo como hijos de Dios. Ahora, Gálatas 6, versos 7 al 9. Y puedo decirte una cosa importantísima. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, quiere decir que hay una siembra de lo que hacemos. Hay una siembra de justicia, o puede haber una siembra de carnalidad, o de egoísmo. Entonces, aquí dice, Dios no va a ser burlado. O sea, lo que quiere decir, por eso estamos hablando de la preparación antes de llegar al trono blanco. ¿Por qué es la preparación? Porque Dios nos ayuda para que tengamos entendimiento de cómo estamos viviendo, de cómo estamos andando como hijos de Dios. Porque eso está trayendo o tiene que ver mucho con nuestra recompensa final como hijos de Dios. Ahora, hay una cosa también importante, ¿ok? Y es que habrá personas que acabarán practicando pecados en sus vidas que lo alejarán del todo de la salvación y que no serán salvos. Yo quisiera que ninguno fuera condenado. Y Dios no quiere que nadie se condene. Por eso Él ha establecido la palabra de Dios, que es la lumbrera en nuestro camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por lo tanto, nuestra regla de juicio tendrá que ver con la palabra de Dios. Lo que hacemos con respecto a la palabra de Dios, cómo nosotros tratamos la palabra de Dios, cómo nosotros vivimos, si vivimos de acuerdo a la palabra o no vivimos de acuerdo a la palabra, porque al fin y al cabo es la palabra de Dios la que un día va a juzgar a la gente. Juan 12:48. La palabra de Dios, número 1, será la base de todo juicio. La palabra de Dios será la base para el juicio de los hijos de Dios, para su recompensa final, y será también la base del juicio para los impíos, que será para su condenación eterna. Entonces hay una gran diferencia entre el hijo de Dios y entre el que no es hijo de Dios, entre el que es salvo y el que no es salvo. Hay una gran diferencia. Pero sí tenemos que mirar como hijos de Dios, caminar de manera que seamos aprobados cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Juan 12:48. Jesús nuevamente está hablando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, Jesús va a juzgar, o sea, la palabra que Jesús dijo es la que realmente va a juzgar a las personas, tanto al creyente como al inconverso. Entonces, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que es la base del juicio. O sea, conforme nosotros vivimos, conforme nosotros obedecemos, conforme nosotros acatamos la palabra de Dios, lo que dice aquí en este libro sagrado, así va a ser nuestro juicio delante del Señor. Porque hemos leído que todos nosotros, escúcheme, no solamente la gente impía, sino que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si yo tengo que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cómo yo tengo que vivir? ¿Cómo yo tengo que andar? ¿Cómo yo tengo que comportarme como hijo de Dios? ¿Me está escuchando? Porque no es que solamente los impíos un día serán presentados, que todos, tanto creyentes como inconversos, serán un día presentados delante del trono de Dios. Ahora, Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe
a todos con haberle levantado de los muertos. Y Pablo está hablando a la gente inconversa y le está diciendo, oiga, yo les predico el evangelio para que ustedes sean librados el día del juicio, que ustedes no sean condenados, porque Jesucristo va a juzgar el mundo. Jesucristo va a juzgar a la gente. Y yo les predico a ustedes para que ustedes sean salvos, para que cuando llegue ese día ustedes estén limpios con la sangre de Jesús y ustedes puedan presentarse delante del Señor con gran alegría y no con temor. Así es lo que Pablo está hablando. Gloria al Señor. Y Pablo dice, Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo, dice, los secretos de los hombres. Va a juzgar los secretos de los hombres. No solamente las cosas que hicieron, sino lo que pensaron, lo que caminaron en sus corazones, pero que no llegaron a hacer. Pero dice, el Señor un día va a juzgar a las personas, no solamente por lo que ellos hicieron, sino por lo que pensaron hacer y no hicieron. Por ejemplo, pensamientos adúlteros, pensamientos homicidas. Cuando la gente desea matar a alguien y no lo hace porque la ley lo va a encarcelar, pero tiene un corazón homicida. ¿Me está escuchando? Bueno, pues incluso esas cosas están siendo registradas todos los días en los libros del reino de Dios. O sea, es impresionante. Los libros están siendo escritos todos los días de cada persona que nació en la tierra, todos los días, desde el principio hasta el final de su vida. Todo lo que pensaron, lo que hicieron, lo que hablaron. Cuando se les presentó el evangelio, ¿qué hicieron? Cuando alguien les testificó, Jesús te ama, hoy es el día de salvación, y cogieron el folleto, lo tiraron o blasfemaron el nombre de Dios o dijeron, no me interesa. ¿Entiendes? Esas cosas han sido grabadas. Y cuando ellos comparezcan ante el tribunal del juicio de Dios, ellos dicen, no, yo soy inocente, yo siempre fui un buen padre, yo siempre fui un buen hijo, yo siempre fui un buen abuelo, yo siempre... Y dijo, oh, sí, usted, espere un momentito, vamos a mostrarle su vida. Vamos a mostrarle quién fue usted. Y de repente ellos van a empezar a ver, como una especie como de vídeo, su vida. Lo que hicieron con sus padres, cómo hablaron a sus hijos, cómo hicieron, cómo se comportaron. Pero lo más interesante es que pensaron. Porque los pensamientos de los corazones saldrán como una nube negra con palabras delante. Y ellos bajarán la cabeza avergonzados. Y ellos sabrán que el juicio llegó para ellos. 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, la iglesia primitiva sabía muy claramente que habría un juicio, que nosotros teníamos que comparecer ante el juicio del Señor, que un día el Señor iba a juzgar tanto al mundo impío, al mundo de los pecadores, como también a su iglesia. Que la iglesia también tenía que compadecer y dar cuenta de lo que había hecho en su cuerpo. O sea, que tenemos que presentarnos delante del Señor para que el Señor pueda ver nuestra conducta, nuestra vida, cómo hemos sido de fieles al Señor. ¿Sabes que cada ángel que está con nosotros está apuntando qué estamos pensando cuando estamos recibiendo la palabra? ¿Qué estamos pensando cuando estamos en la iglesia? ¿En qué actitud estamos adorando a Dios? ¿En qué actitud estamos alabando su nombre? O sea, todo está siendo apuntado porque somos un reflejo, estamos abiertos, estamos descubiertos en la presencia de Dios. ¿Me entiende? Y claro, y uno piensa, Señor, todo esto es así, ¿sí? Es que dice la palabra de Dios que no hay nada escondido que no sea revelado. Entonces, tener conciencia de estas cosas significa de cómo hemos de andar, de cómo hemos de vivir, de cómo hemos de recibir la palabra de Dios,
de cómo hemos de tratar la palabra de Dios, cómo tenemos que amarla, cómo tenemos que recibirla, cómo tenemos que meditarla y cómo tenemos que obedecerla. Todo esto es fundamental. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor, escúchame, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí no dice a los impíos, claro que lo va a juzgar. Pero dice, oye, no, tranquilo, tú cuando tengas un enemigo, no te vengas del enemigo. Cuando alguien te haga daño, no le vuelvas a hacer mal. ¿Qué dijo Jesús? Cuando alguien te golpea en la mano, en la cara, en la parte izquierda, ponle la cara derecha. El apóstol dice, cuando alguien está contra ti, cuando alguien es un enemigo, cuando alguien está haciendo daño, dice, vuélvele bien. ¿Sabes por qué? Dice, porque ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No somos hijos de Dios. No podemos ser como el mundo. No podemos responder como el mundo. Tú no puedes responder como el mundo te responde a ti. Y te voy a decir más, querido hijo de Dios. Tú no puedes responder a un cristiano carnal de la misma forma, porque entonces eres parte de su carnalidad. Ah, ese me hizo eso, yo le voy a hacer lo mismo. ¿Qué pasa con cristianos peleándose los unos con los otros? Cristianos guardando rencor los unos contra los otros. Pastores guardando rencor los unos con los otros. ¿Tú crees que esas cosas Dios no está viendo el corazón de cada pastor? ¿Cómo puede ser que un pastor esté enemistado con otro pastor porque, por lo que sea, me robó una oveja, pero las ovejas no son tuyas? Las ovejas son del Señor. Entonces tenemos estas cosas ahí en la palabra, que nosotros no podemos responder en la misma forma que el mundo responde. Yo tengo que responder con amor, yo tengo que responder con misericordia. Yo tengo que responder de una forma completamente diferente a la que la gente responde acerca de mí. Ahora, Hebreos 13:4. Fíjate, tú vas leyendo palabra por palabra, escritura por escritura. Y cada palabra y cada escritura te están enseñando lo que Dios quiere, lo que Dios desea. O sea, lo que es su voluntad para nuestra vida. Entonces, cada palabra de Dios la tenemos que oír, la tenemos que entender y la tenemos que aplicar. Porque, Señor, yo voy a ser juzgado por esta palabra. Lo que está aquí escrito. Así, yo, cuando sea compadezca ante tu tribunal, esta palabra me va a juzgar. Lo que yo he hecho con esta palabra es lo que definitivamente voy a tener como recompensa en el cielo. Mira aquí lo que dice. Honroso sea a todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Entonces, ¿a quién está hablando aquí? Aquí está hablando a cristianos. O sea honroso tu matrimonio, hijo de Dios. Esposo o esposa, tu matrimonio debe ser honroso. Y dice, el lecho sin mancilla. ¿Qué significa un lecho sin mancilla? Significa un lecho sin adulterio. Sin pensamientos adúlteros. O sea, la relación del matrimonio debe ser una relación limpia. No puede ser una relación pornográfica. Porque todo matrimonio cristiano que está haciendo el acto matrimonial cogido a la pornografía, está mancillando el matrimonio. Porque eso es codicia de la carne, concupiscencia de los ojos. ¿Está escuchando? Entonces, la palabra de Dios nos dice a los hijos de Dios, a los esposos, que nuestra relación física con nuestra esposa ha de ser sin mancilla, sin la codicia adúltera de la gente del mundo. Y cuando uno escucha ciertos testimonios, hijos de Dios, como pastores, usted no puede llegar a imaginarse lo que hemos tenido que escuchar de matrimonios, ¿okay? Supuestamente cristianos, ¿okay? Pero aquí la Biblia dice, usted como hijo de Dios
Y como hija de Dios, usted no puede ser como el mundo. En su relación física o sexual, usted no puede ser no puede ser como el mundo hace. Porque el mundo tiene un corazón adúltero, tiene un corazón pornográfico, tiene un corazón con los deseos y la codicia de la carne. No puede haber eso en un matrimonio cristiano. ¿Está escuchando? Y esto es palabra de Dios para nosotros. Y tiene que ver con nuestra propia santidad. Ahora él dice: honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, yo no voy a juzgar a ningún fornicario ni a ningún adúltero, yo solo dejo en la mano de Dios porque Él lo va a juzgar. Lo que sí voy a decirle a alguien que está practicando eso, que salga de ahí, que no se meta en eso, o sea, que salga de eso, que eso es pecado. Tengo que aconsejar. Si alguien me pregunta: pastor, ¿y usted qué le parece? Y yo, no, muchacho, no, sal de ahí y cásate, lo que sea. O sea, tengo que aconsejarle lo que la palabra de Dios me dice. Porque, escuchen lo que le digo, hoy día incluso habrá pastores, incluso que no les da igual, que pueden permitir que los billetes pues vida de matrimonio, y no hay problema porque están en la alabanza. Si les digo algo, se van a ir de la alabanza. Bueno, ellos van a dar cuenta delante del Señor. ¿Me entiendes? Van a dar cuenta delante del Señor de lo que están haciendo. Pero hoy día hay mucha inmundicia metida en la iglesia evangélica. ¿Okay? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber lo que la palabra de Dios nos dice, y tenemos que hacer las cosas conforme lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Por qué? Porque si yo no hablo la palabra de Dios, si yo le aconsejo a una persona de lo que es el bien y lo que es el mal, Jesús me va a preguntar a mí: venga usted aquí, amigo, venga usted aquí. Usted fue mi pastor, ¿no? Sí. ¿Y usted por qué permitió el pecado en su iglesia? ¿Y usted por qué permitió el adulterio en su iglesia? ¿Y usted por qué no avisó de la fornicación en su iglesia? ¿Y usted por qué no...? Señor, es que si yo decía eso, la gente se me iba. ¿Ah? A la gente se le iba a usted. Y pregunta: ¿las almas eran suyas o son mías? Es algo algo importante. Y seguimos leyendo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, ley, diga esto a su lado, ley o mandamientos. Diga esto a su lado, ley o mandamientos. Deuteronomio 27:10. Voy a preguntarle: Deuteronomio 27:10, ¿está vigente o no está vigente? Está vigente. ¿Es palabra de Dios o no? ¿Sí? Bueno, Deuteronomio 27:10 dice: oirás pues la voz de Yahvé, oh Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. La pregunta es: cuando estamos en pacto con Jesucristo, ¿estamos en pacto con el Padre? ¿Estamos en pacto con el Espíritu Santo? Sí. ¿Estamos en pacto con la palabra de Dios? Sí. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos dice: mira de escuchar la palabra, mira de atender mi palabra, está hablando de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios nos habla. Amén. Levítico 19:18. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mira: no te vengarás, ni guardarás rencor. Escúchame: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pregunto: ¿está vigente este mandamiento? Entonces, mi pregunta es: ¿por qué un cristiano puede tener rencor contra otro cristiano? ¿Cómo un pastor puede tener rencor contra otro pastor? Cuando la palabra de Dios nos dice claramente: cuidado, no tengas rencor contra tu prójimo, contra tu hermano. Sobre todo del pueblo de Dios. Voy a decirte una cosa: no podemos tener rencor ni siquiera con alguien del mundo. Con alguien del mundo, ni siquiera con alguien del mundo tenemos que tener rencor, pero cuánto menos
contra los hijos del Señor. Ahora, Deuteronomio 5:12. La cosa se va ajustando un poquito, ¿eh? Se va ajustando cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Okay? Voy a decir una cosa, y le voy a hacer una pregunta muy clara. Deuteronomio 5:12, ¿está vigente o no está vigente? Responda, ¿está vigente o no está vigente? Está, o sea, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Está vigente también. ¿Es un mandamiento vigente? Bien, vamos a ver qué dice. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová, Dios, te ha mandado. Mi pregunta, ¿está guardando la iglesia evangélica en general el día de reposo? O sea, el día del Señor. Puede ser un sábado, puede ser un domingo, da igual. Puede ser un sábado, puede ser un domingo. Sea sábado, sea domingo. Pero mi pregunta es, ¿los cristianos hoy están guardando y santificando el día de reposo? Porque es una pregunta importante. Porque resulta que es un mandamiento. No es algo opcional que yo pueda hacer o no pueda hacer. Y le voy a decir una cosa importante. El día de reposo es un mandamiento como no adulterarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Es el mismo mandamiento. Entonces, ¿puedo yo usar el día de reposo para hacer lo que yo quiera en el día de reposo? Dice la palabra que no, que es el día del Señor, en el que yo lo tengo que guardar. Tengo que santificar al Señor en el día de reposo. En el día del Señor lo tengo que guardar, lo tengo que santificar. Mi pregunta es, ¿cuántos cristianos están practicando realmente la palabra de Dios? Hay muchos cristianos que les da igual. Les da igual. El día de reposo ellos lo usan como lo usa el mundo, básicamente, o casi como el mundo. Porque mira, les voy a decir una cosa importante. El día de reposo empieza por la mañana, no por la tarde. Y yo voy a decir una cosa, yo incumplí este mandamiento muchas veces en mi vida. Muchos años en mi vida incumplí este mandamiento del Señor. Porque pensaba que yo podía hacer del día de reposo conforme lo que me antojaba, conforme mi necesidad. Y yo, pues, no. Yo, para mí el día de reposo empieza por la tarde. No, el día de reposo empieza por la mañana. Y yo doy gracias a Dios por la misericordia de Dios, porque Él me dijo, tú estás incumpliendo el día de reposo. Mi esposa me dijo, fue la primera que dijo, no tenemos que trabajar el día domingo. Y cabezón, por la necesidad de dinero, por la necesidad de economía, dije, no, pero es que es el mejor día que tenemos, el mejor día, el domingo es el día que ganamos más dinero. El domingo por la mañana es donde el mejor mercadillo que tenemos. Básicamente, si no tenemos ese mercadillo, no vamos a tener dinero en la semana. Era un pensamiento carnal. Hasta que yo dije, Señor, perdóname. Perdóname. Perdóname por no cumplir tu palabra. Inmediatamente dejamos el día de domingo de trabajar. ¿Por qué? Porque entendimos que era un mandamiento del Señor. Que es un mandamiento del Señor. Que Dios, o sea, somos del reino. El reino tiene su conducta. O sea, el reino tiene su normativa. El reino nos pide a nosotros que le honremos. O sea, hay cosas que están en la palabra que tienen que ver con nuestra vida de honra a nuestro Dios. Si yo no cumplo el día de reposo, no estoy honrando a Dios, hermano. Y yo pensaba, pero pastor, ¿qué usted está diciendo? Te digo lo que la palabra de Dios dice. Te cuento mi experiencia. Tuve que dejarlo. Aunque me suponía mucho dinero. Pero tuve que dejarlo porque dije, Señor, es tu palabra. Yo no podía ir en contra de tu palabra. Por lo tanto, hay que ser valiente. Los pastores debemos ser valientes para predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la verdad de Dios porque es la que nos salva. Y es la que salva a nuestra congregación. Y es la que un día
Algunos nos dirán, pastor, gracias por ser valiente y decirme la verdad. Por eso estoy aquí en el cielo. Gracias porque fuiste valiente en decir la verdad y decir la palabra tal como es. El día de reposo es el día del Señor. Y pastor, ¿qué pasa con las personas que están trabajando el domingo? Mira, yo le digo a las personas que están trabajando el domingo, entiendo tu situación, hija de Dios o hijo de Dios, quien seas, pero pelea para buscar un mejor trabajo. Dios te lo va a dar. Dios te va a dirigir. El día que nosotros dejamos el mejor día de nuestra vida. Y voy a decir una cosa, pues fueron 2 años difíciles. Pasamos 2 años difíciles. Cuando Dios me dijo, déjalo todo, haz mi voluntad, cumple mi palabra, eso te cuesta la vida. ¿Tú crees que seguir al Señor es fácil? ¿Tú crees que este evangelio que se está predicando, que es de la puerta ancha, ¿tú crees que eso conduce al reino? Conduce al infierno. Es el de que todo está bien, de que Dios me ama, de que Dios entiende. Ese evangelio te lleva al infierno, porque no es el evangelio de la Biblia. Es el evangelio inventado por los hombres, por ganancia. Pasé 2 años muy difíciles, porque era mi principal ganancia, donde yo vivía, cubriendo mis gastos, aportando incluso a la iglesia. Pero yo fui fiel. Dije, Señor, perdóname por los años que te he sido infiel, por los años que no he hecho tu voluntad, por los años que he querido hacer la vista gorda, que esto no me afecta a mí, y ya estoy bajo la gracia. Que Dios entiende mi problema, que Dios entiende mi situación, que Dios entiende. Y algunos preguntarán, bueno, pastor, y las cuestiones, por ejemplo, de los médicos, de las enfermeras, de los hospitales o de los bomberos, ¿y eso qué? Cuando les toca el turno, eso es diferente. ¿Por qué? Porque es un bien humano, es un bien para la humanidad. Entonces, si tú eres médico, o eres enfermera, o eres bombero, y te toca turno el domingo, no te preocupes, Dios lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida a la humanidad. Y necesita bomberos, y enfermeras, y médicos. Y cualquier cosa que tenga que ver con la ayuda a la humanidad, Dios no se opone. Pero sí te dice a esa persona, pero procura un día, aunque te toque trabajar el domingo, un día resérvalo para mí. Búscame, adórame un día, búscame, súpleme ese día que tú no has estado en la iglesia para hacer mi voluntad. Algunos dirán, pastor, ¿y qué es más importante? ¿El sábado o el domingo? Le voy a decir una cosa, me da igual que sea sábado o sea domingo. Por tal que tú durante un día tú guardes al Señor. Durante un día tú adores al Señor. Durante un día tú le des todo a Él. ¿Amén? Porque yo no soy tan, ¿me entiendes? Tan rígido en el sentido de que, no, va a ser el sábado, no. O va a ser el domingo. No puede ser sábado, puede ser domingo, puede ser, pero es el día. O sea, es un día a la semana. Que la Biblia señala o sábado o domingo. O sea, eso es indiferente. Lo importante es que la iglesia y los hijos de Dios guardemos el día del Señor. Bueno, le voy para otra. Le voy para otra fuerte, ¿eh? Pero que tiene que ver con nuestra obediencia. Deuteronomio 5:12, 8:6, guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y eso incluye también el diezmo. El diezmo y la ofrenda. ¿El diezmo es algo que la palabra de Dios presenta como una obligación del pueblo de Dios? Sí.
indefectiblemente me diezmarás de todas las entradas que tú tuvieres. No tengo aquí apuntado, es algo que no tengo apuntado, que era un poco fuerte, pero es así. Diezmarás indefectiblemente a Jehová tu Dios el diezmo de todas tus entradas. Entonces, ¿es un mandamiento? Es un mandamiento. Un mandamiento que tiene que ver con nuestra obediencia al reino de Dios. Y yo te digo sinceramente, yo sé que es un mensaje que no es muy popular, ¿ok? Pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, de todo lo que me entrare, yo tengo que separar el diezmo para el Señor, sí. Siempre, siempre. Siempre, sea, me entraron 10 euros, 1 euro no es mío. Me entraron 100, 10 no son míos. Me entraron 1000, 100 no son míos. O sea, indefectiblemente diezmaremos, y lo buscaré, no os preocupéis que voy a buscar el texto, ¿ok? Donde eso no lo dice, y porque pensé que estaba aquí apuntado y no lo apunté, ¿ok? Pero es importante. ¿Ven? ¿Por qué? Porque algunos dicen, y eso es de la ley. Escúcheme, Jacob diezmó, Abraham diezmó, ¿entiende? Y Melquisedec diezmó, o sea, que no tiene nada que ver con la ley. Es un mandamiento del Señor que el Señor no ha quitado, ¿ok? Por lo tanto, termino con este texto. Deuteronomio 26, 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Vamos a decirlo de esta manera. Has declarado solemnemente que Jesucristo es tu Señor. O sea, has declarado, Señor, yo pertenezco a Jesús. Yo soy de Jesucristo. Y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y esto es palabra de Dios. Amén. ¿Y qué tiene que ver esto con la gracia? Gracia, por gracia somos salvos, por medio de fe. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y una pregunta, y pastor, todo lo que usted me está diciendo son obras, es el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Es parte de nuestra salvación también. Tiene que ver con los salvos del Señor, con los hijos del Señor, con el pueblo del Señor, con los que están en pacto con Él. Los que no andan conforme a las tradiciones, a los mandamientos de este mundo. ¿Me está escuchando? Sino que estamos andando conforme lo que la palabra de Dios nos dice. Y voy a decirte una cosa importante, hijo de Dios. Hijo de Dios. Hay muchos pastores, hay muchas iglesias que dicen que el diezmo no hay que darlo. Hay muchas iglesias y pastores que dicen, no se preocupe, el diezmo es de la ley. Bueno, yo te voy a decir una cosa, por si acaso. Dios nunca va a decirme, hijo, cumpliste algo que era de la ley. No, está bueno. Si eso fuera de la ley, ¿me entiendes? Voy a cumplirlo igual. ¿Sabe por qué? Porque quiero estar en armonía con el Dios de la ley y el Dios de la gracia. ¿Me está escuchando? ¿Qué malo tiene que ver que yo le dé un 10% a Dios para su reino? O sea, si eso es de la ley, pues gloria a Dios. Si eso fuera de la ley, solamente de la ley, y ya hoy no tienes que hacerlo, pues yo me pongo de acuerdo con la ley. Me pongo de acuerdo con el Dios que mandó ese reglamento al pueblo de Dios. Y voy a favorecer el reino de Dios. ¿Tú crees que Dios, cuando traigas una ofrenda al Señor, de 1.000 euros, o de 1.000.000 de euros, Señor, mira esta ofrenda, y esto lo voy a dar para tu reino? ¿Tú crees que el Señor va a decirte, no, hombre, ¿a dónde vas? No, guarde ese dinero. ¿Tú crees que lo mismo? Va a decirte, wow, qué sacrificio. Gracias, hijo. Porque ese dinero va a favorecer folletos, televisión, locales, misioneros. Por mucho que demos al Señor, nunca le
no seamos como cuando Jesús dijo, ¿se acuerda usted que hubo dos hombres? Dice que uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. 10.000 talentos era, haciendo un cálculo aproximadamente, era más de 5 billones de dólares. 5 billones de dólares. Se lo debía al rey. Cuando llegó este hombre ya debiendo 5 billones de dólares en ese tiempo, se postra ante el rey y dice, rey, es imposible, yo no puedo pagarte esto. Yo no puedo, es imposible. Entonces el rey dice, va, olvídate. Tesorero, el nombre de él, anula esa deuda y pagada. Ay, gracias, rey, qué misericordioso has sido. Gracias, rey, gracias. Dice que va el hombre por la calle y se encuentra un amigo que le debía 5.000 dólares. Ah, hombre, te estaba esperando, Pepito. ¿Y los 5.000 dólares que me debes qué? Hombre, por favor, no puedo pagártelo, por favor, mira, ten misericordia conmigo. No, misericordia nada. Aguaciles, cojan a este hombre, es un ladrón, me debe 5.000 dólares, métalo en la cárcel. Y el rey se enteró. Y le dijo, siervo malvado, toda esta deuda te pagué. O sea, todo lo que tú debías, te lo pené. Y tú no fuiste capaz de perdonar a tu prójimo 5.000 dólares. Es la ley del reino de Dios. La ley del reino de Dios, hijos de Dios. ¿Tú crees que yo ayer hablaba con mi nieto? Y él se puso muy enfadado con una cosa. Dijo, yo no, y no, que me gusta, y esto y lo otro. Y es un niño pequeño. No, hijo, no, lo siento mucho. Ay, pero abuelo. Pensó que era un abuelo malo, un abuelo malvado. Mi esposa estaba allí también. No, hijo, no, es verdad. Me apoyó, menos mal que me estoy apoyando también ella, porque digo, vale. Pero con todo eso, y se enfadó y despotricó, porque quería aquello. No, yo quiero eso. Y entonces, no, hijo, no te puedo dar eso porque eso es malo. Eso es malo. Se fue todo enfadado. Cuando ya se pasó un poquito, como 30 minutos más o menos, me fui a verlo. Me abrazo. Hijo, ¿tú crees que yo voy a decirte algo malo? ¿Tú crees que yo voy a estar... ¿Tú crees que te voy a decir algo o sea, que yo sé que es malo, que te va a hacer daño? ¿Tú crees que yo voy a hacerte algo daño a ti? Y dice, abuelo, dame un abrazo. Y me abrazó. Seamos como los niños. ¿Tú crees que todo lo que yo he hablado es para dañar a alguien? ¿Es para vaciar el bolsillo de alguien? ¿Es para yo contristarte de manera que digas, no, el pastor está contra mí? No, todo lo que te estoy diciendo en esta mañana es porque te amo. Es porque quiero que un día no seas avergonzado delante del Señor. Para que un día digas, Señor, gracias por la palabra que me despertó cuando estaba andando fuera de tu voluntad, incumpliendo tu palabra, incumpliendo tus mandamientos. Gracias por darme esta palabra. Yo digo con todo mi corazón, voy a seguir con el tema de preparándonos para el juicio del trono blanco. Yo quiero que tú te prepares, hijo de Dios. Que pases tiempo escuchando esta palabra. Que pases tiempo buscando al Señor. Discierne lo que yo estoy hablando en la presencia de Dios. Dile al Señor, Señor, esta palabra que el pastor me predicó el domingo, esta palabra que yo he escuchado, esta es tu palabra para mi vida. Habla con el Señor. Coge la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Coge la palabra. Y conforme la palabra de Dios y el testimonio de la palabra de Dios, vive tu vida como hijo de Dios. Póngase de pie en esta mañana, en este día. Y Padre, yo bendigo a toda persona en esta mañana y en este día. Tú amas poderosamente tu iglesia. A veces no es fácil predicar la verdad que está en tu palabra.
A veces los profetas fueron apedreados, fueron perseguidos, porque hablaron lo que el pueblo no quería oír. Pero Padre, este es el último tiempo. Y yo amo a tu pueblo. Yo amo a tu iglesia. Amo a mis hijos. Señor, perdónanos por cuántas veces hemos incumplido tu palabra. Por cuántas veces no hemos hecho tu voluntad. Por cuántas veces hemos dado rienda suelta a nuestro propio egoísmo. Y hemos hecho nuestra voluntad y no la tuya. Señor, no somos los mejores, pero lo queremos ser. Queremos ser los mejores. Sin orgullo, sin ambición, sin nada lo que tiene que ver con este mundo, Señor. Pero Padre, ayúdanos para honrarte con tu palabra. Ayúdanos a honrarte en el día santo del Señor, tu día. Que no sea para nuestro propio deleite, sino para tu voluntad. Que ese día, Señor, sea un día en el que podamos estar atentos a tu palabra. Un día de adoración, de alabar a tu nombre. Que podamos hacer tu voluntad, Señor. Y tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser diezmadores y ofrendadores, correspondiendo a la verdad de tu palabra. Ser obedientes a tu palabra. Señor, ayúdanos a no tener rencor en nuestro corazón contra nadie. Contra nadie, Señor. Aunque nos hayan hecho daño, nos hayan hecho maldades. Señor, queremos tener un corazón pacífico y perdonador. Señor, con todos nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros compañeros del ministerio, Señor. Que nunca haya en nosotros nada en lo que tú puedes decir un día: yo te dije mi palabra, yo te hablé mi palabra, yo te di mi consejo y no quisiste escucharlo. Fuera y apártate de mí, obrador de maldad. Porque así está escrito en tu palabra. Cuando tú dijiste a aquellos hombres: apartaos de mí, ellos te dijeron: Señor, pero en tu nombre hemos echado fuera demonios, pero en tu nombre hicimos muchas cosas. Y tú les dirás: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Nuestro hermano, Señor, ahí donde tú estás. Vamos a empezar el 2017 pidiendo al Señor que nos ayude, pidiendo al Señor que nos ayude a entender la palabra. Yo he estado arriba, amados hijos de Dios, en mi espíritu, con la palabra, viendo lo que es el reino. Y no estoy diciendo que estoy en el cielo, sino en otro nivel de entendimiento. Y vi estas cosas. Y vi como el Señor estaba hablando y mirando a la iglesia. Como la iglesia no respeta la palabra, no respeta las cosas de Dios, no escucha a los profetas. Este es el último tiempo, hijo de Dios. Por eso cuando viene la palabra de Dios a tu vida, aunque sea fuerte, aunque tenga que ser algo muy duro para ti, dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame para cumplirlo. Ayúdame para ser fiel. Ayúdame, Señor. Y te garantizo, no he visto nunca, dice la palabra de Dios, a ningún justo desamparado, ni que mendigue pan. Ninguno. Que por hacer la voluntad del Señor te has quedado tan pobre que no puedes comer. No. Dios te va a suplir. Haré posible que pase un momento difícil. Es verdad. Porque no es fácil. Dice la palabra de Dios que el camino es estrecho. La puerta es estrecha. Quiere decir que no es ancha. Pero es lo que la palabra de Dios me dice. Y estuve meditando ayer todo el día, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Digo: Señor, esta palabra y esa palabra. Y esta mañana me despertaba que hay mandamientos en el Evangelio que son de obligado cumplimiento, que yo no puedo dejar a un lado. Son de obligado cumplimiento para el pueblo de Dios. No son opcionales.
Por lo tanto, aleluya, Dios os bendiga, os amo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Y si hay alguna duda en vuestro corazón, alguna cosa que no quedó clara y que dices, papá, quiero preguntarte esto, dime exactamente esto, o esta es mi circunstancia, o qué puedo hacer con esto. Tranquilo, yo estoy aquí, te voy a contestar, te voy a ayudar, cualquier sea tu duda. Bendigo a todas las personas, las bendigo y pido en el nombre del Señor que para este 2017 alcances lo mejor.